Primero, buenas tardes a todos. Ahí está, empezó la grabación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como saben, el conversatorio de hoy estará a cargo de la doctora Estela Izquierdo, y ahora yo voy a leer se ve muy resumido, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Es la presidenta de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, especialista en sistemas de salud y seguridad social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesora universitaria por ISalud, especialista en farmacia hospitalaria, jefa y directora técnica del Servicio de Farmacia del Sanatorio Güemes, directora de las residencias en farmacia hospitalaria Sanatorio Güemes, presidente del Comité de Ética Fundación Sanatorio Güemes, directora de la especialidad en farmacia hospitalaria aprobada por CONEAU en la Universidad de ISalud, directora del curso de posgrado de Auditoría y Gestión Farmacéutica en ISalud, coordinadora de la Comisión de Farmacia Hospitalaria del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal y coordinadora de la Comisión Evaluadora para la Certificación de las Especialidades Farmacéuticas del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal. Le damos la bienvenida a Estela. Como estábamos diciendo, con todo lo que son todos los insumos y todo lo que tiene que ver con la pandemia y en esta situación tan crítica, por supuesto que lo principal es saber y armar un listado de insumos críticos que son los necesarios justamente para poder tratar a los pacientes, para poder atenderlos y para poder llevar adelante en esa situación tan crítica. Obvio que para esto salieron disposiciones, resoluciones vinculadas a cuál el propio Ministerio de Salud de la Nación fue sacando cuáles eran los distintos insumos que a lo largo de todo el año pasado y de esto fueron necesarios, como los respiradores, el alcohol, los barbijos, todas las cosas que todos sabemos, pero a medida que fue avanzando y a medida que la pandemia fue exacerbando en las distintas olas, fuimos incorporando distintos insumos y distintos medicamentos. En esto de la importancia de seguirlos, es que ahora yo les voy a mostrar algunos gráficos de cómo día a día, cada día que uno iba tomando estos registros, cómo iban modificando y cómo se iban increyendo de una manera sumamente significativa, ¿no? Entonces, por eso la importancia de poder seguir estos insumos, tanto desde lo clínico asistencial, para saber bien cuál es el requerimiento de cada uno de los médicos y de esos pacientes que necesitan para sus tratamientos, como también cómo acompañaba la gestión administrativa que uno tiene que tener de todos estos insumos, ¿no? Cómo comprarlos, a qué precio, cómo mantener los stocks, cómo seguir adelante con todo esto, y una cosa que no es menor, cómo también seguir toda la parte de lo vinculado con lo económico, que les voy a mostrar también cómo fueron las variaciones de precios y cómo esto tiene que ver en lo que, la verdad que a todo el mundo le debería importar esto, ¿no? Pero tanto las instituciones privadas como las instituciones del Estado, cómo aumentaron los costos de una manera sumamente significativa. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo poder enfocar y cómo poder seguir y monitorear desde lo clínico asistencial. Una cosa que fue y es sumamente necesario en el día a día, si bien acá ustedes ven como que los datos no se llegan a ver bien, sí para mí era importante, no se ven mucho los números, pero para mí era muy importante poder trasladarle en este gráfico cómo desde antes de la pandemia, acá, desde que comenzó, y acá tienen proyectadas las dos olas, ¿no? O sea, para que ustedes tengan una idea, acá para nosotros, esto fue total de pacientes. Nosotros llegamos a un momento en el cual tuvimos 326 pacientes con COVID, ¿sí? Esto para nosotros fue la segunda ola. Yo, para que ustedes vean cómo en este cuadro de monitoreo y de seguimiento permanente, porque esto es día a día, fíjense cómo fue transcurriendo la primera ola, ¿sí? Fíjense cómo de repente, acá estamos en el 2020, ¿sí? Los primeros meses, y cómo en un determinado momento empieza a hacer los picos. Ustedes piensen que en estos picos que nosotros vemos en estas dos olas,
en esto permanentemente había que estar acompañando con todo, había que ver si estaban los respiradores, si estaban todos los insumos que se necesitan para los respiradores, si estaban toda la medicación que se necesita para acompañar, o sea, el personal, ¿no? Nosotros en esta charla y en este conversatorio no nos vamos a enfocar al recurso humano, pero todos sabemos, de los que estamos en salud, que esta ola y estos aumentos totalmente significativos, uno tiene que estar pensando, y obvio que esto desde las distintas direcciones y en estos controles, permanentemente, día a día, había que estar cómo cambiar y cómo poder hacer para ir acompañando estos cambios tan abruptos, ¿sí? De hecho, en esos tableros que permanentemente se llevaban la comisión crítica y teníamos que intervenir los jefes, que cada uno desde su lugar tenía que ir cargando los datos que le correspondía, o sea, las terapias, cuántos pacientes tenían respirados, nosotros desde nuestro lugar, todos los insumos que teníamos día a día, cada uno iba cargando el oxígeno, o sea, se iba cargando todo para tener una mirada permanente de qué es lo que estaba pasando. También en esto era sumamente importante, porque si ustedes si se recuerdan, otro problema terrible que tuvimos cuando empezamos fueron los respiradores, porque lamentablemente cuando empezamos no teníamos barbijo, no teníamos alcohol, no teníamos respiradores, fue una situación muy complicada para nosotros, ¿sí? Como país, ¿sí? Entonces también era sumamente importante poder saber con qué disponíamos de todo día a día, y cómo íbamos a acompañar y cómo íbamos a hacer para poder abastecer a los distintos pacientes que en las distintas instituciones iban surgiendo. Entonces también teníamos que tener la disponibilidad de respirador día por día. Entonces ustedes ahí también pueden ver, desde esto ya les saqué el tramo de enero de este año hasta acá, entonces acá lo que ustedes pueden ver es la segunda ola, ¿no? En la segunda ola, ustedes fíjense, acá eran los respiradores que veníamos usando porque seguíamos teniendo pacientes de la primera ola, y cómo se iba incrementando de una manera sumamente importante la cantidad de respiradores. Fíjense que hubo un determinado momento que llegamos a tener más de 115 respiradores en actividad. Esto también fue, todas las instituciones y todos los hospitales y todos tuvimos que ir adaptándonos a reconvertir, o sea, las terapias que uno tenía que a su vez ir proyectando cómo cada una de todas las instituciones se podía ir ampliando en el cupo que le podía ir dando a para los distintos pacientes, y sobre todo lo vinculado con los respiradores. Ahí fue que, bueno, el que tenía muchas camas de terapia intensiva, en nuestro caso teníamos 46 de terapia propiamente dicha, también estaban las de UCO, también estaban las de terapia de respiratorio, también estaban las pediátricas, entonces ahí se iban sumando respiradores, y bueno, para hacer frente a la cantidad de pacientes que había, sin descontar que la mayoría de las instituciones tuvieron que también hacer el tema de contratar un hotel o contratar algún lugar donde también poder poner esos pacientes que a lo mejor se lo asistían con un alto flujo, o terminaron siendo en la segunda ola como lugares de campaña, ¿no? Hospitales de campaña, donde se los atendía también. Estos estamos hablando que quedaban en todas las instituciones, en institución propiamente dicha, pero todos tenían, y estuvimos hasta hace pocas semanas o un mes atrás, tuvimos nuestros propios hospitales de campaña. Entonces, ustedes piensen que con esto que uno monitorea día a día y audita día a día, porque también lo que es importante tener en cuenta es que como todos estos insumos que nosotros vemos, los respiradores, las drogas, los barbijos, todos piensen que fueron insumos sumamente escasos y en momentos en falta. O sea, fue lamentable, pero los tuvimos en falta. Entonces, en esto del día a día, era importante para ver cuál era el recurso, cómo uno podía ir gestionando, o se recuerdan también que en esta segunda ola
hemos tenido, o sea, no importa que sea público, no importa que sea privado, o sea, el que tenía insumo, el que tenía el lugar, se le daba el espacio al paciente para que pudiera ser atendido. Y esto era porque todos debíamos monitorear y estar atentos en el día a día qué pasaba, ¿sí? También en esta cosa tan crítica y de poder saber qué pasa, ustedes piensen que si teníamos o tenemos el paciente con COVID y todos los insumos críticos que requiere, uno tiene que pensar que si yo tengo todos estos respiradores y voy acompañando de dónde están, tengo que saber si están en pediatría, en neo, en UCO, en UCI, en el shock room, o sea, porque todos los lugares se trataban de ir reconvirtiendo en lugares donde pudiera haber un respirador, porque justamente lo que se quería era poder contener a todos estos pacientes críticos. Entonces, bueno, también es importante en este tablero tener bien claro dónde están los pacientes y cuáles van a ser los requerimientos que van a tener. Para todo lo que fueron y son los tratamientos de pseudoanalgesia, también hemos tenido problemas, porque piensen y sabemos que todo esto que estamos hablando y todo esto que estamos monitoreando, esta situación fue a nivel mundial. O sea, al mismo tiempo que nosotros estábamos requiriendo de todos estos insumos y necesitábamos de toda la aparatología necesaria para esto, el mundo estaba en la misma situación que nosotros. Entonces competíamos contra el mundo por las cosas que necesitábamos, y por ejemplo, en lo que son medicamentos, con todos los distintos laboratorios que hay, internacionales y nacionales, para poder hacer frente a esto. Ahora, cuando veamos también los de tratamiento, ustedes van a ver cómo de repente, yo traté de ponerle para que podamos comparar qué se consumía desde el 2019 y ver realmente cómo se produce ese crecimiento exponencial de lo que uno empieza a requerir para todo este tipo de insumos. O sea, qué difícil es, porque en realidad, montado a nivel industria, nosotros no teníamos una industria que pudiera abastecer de esta magnitud de todo lo que necesitábamos, de absolutamente todo lo que necesitábamos. Y en lo vinculado con lo clínico, como estábamos diciendo, y asistencial, tuvimos que poner el ojo, y en esto también era un monitoreo permanente, en todo lo que eran los analgésicos, los bloqueantes neuromusculares y los sedantes, ¿sí? En lo que tiene que ver con analgésicos, el de elección para los terapistas y para este tipo de pacientes es el fentanilo. En lo que tiene que ver con bloqueantes neuromusculares es el atracurio, y en lo referido a los sedantes es el propofol. Esto era lo deseado, lo que en realidad es de primera línea, pero ante la situación terrible de tener a veces un determinado medicamento y otros no, realmente hubo que tratar a los pacientes con lo que se podía ir consiguiendo y se iban switchando. O sea, si en realidad uno dice, ese era el tratamiento de mejor calidad que podía recibir el paciente, era lo que hablábamos, los primeros de estas líneas. ¿Pero era lo que conseguíamos? No. O sea, teníamos que estar adaptándonos, los médicos tenían que estar adaptándose permanentemente a qué pasaba con todos estos medicamentos. Con las consideraciones importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque no quiere decir que toda esta medicación tiene la misma dosis o se da de la misma manera. O sea, eso también lleva a tener importante cuidado con el tema de los errores que se pueden cometer, o si ya está indicada una determinada droga y automáticamente hay que empezar a cambiarla por otra. O sea, no, desde que lo que respecta a la calidad y el tratamiento del paciente no era lo ideal, pero hemos también pasado por situaciones de faltas absolutas, y eso también era necesario verlo en el día a día, porque uno día a día tenía que saber cuántos pacientes cubría con determinadas drogas y cuántos no, y por qué había que switchar rápidamente para acompañar la terapéutica. Imagínense que hubo momentos que faltaban los bloqueantes neuromusculares. Se supone que los bloqueantes neuromusculares son justamente para que el paciente no compita con el respirador. Imagínense qué desastre que uno no pueda tener el bloqueante neuromuscular y el paciente se despierte y está con el respirador. Entonces, fueron situaciones muy complejas. En esto es como todo, y como es el mercado, que termina ocurriendo cuando empieza a haber algo que realmente el mercado demanda y está en falta o escaso,
los precios subían a las nubes. O sea, esa es otra historia, por eso en lo económico que les manifestaba, otro tema económico que no fue menor y que no es menor, es que al hecho de que todo estaba en esa falta o muy escaso, llegó a valores terribles. De todas maneras, entre las distintas resoluciones que salieron, por supuesto que en esto estaba establecido que tanto el Ministerio de Nación como el Ministerio de Producción y el Ministerio de Comercio Exterior, con ese decreto de necesidad y urgencia por COVID, tenían la obligación de intervenir en el mercado. Por eso es que ahora después vamos a ver que se llegó a un acuerdo de precios, porque realmente después los vamos a ver también, para que tengan una idea, los porcentajes en los cuales aumentaron los precios, que no es una cosa menor, no es una cosa menor. Dentro de cómo llevar adelante estos tratamientos y dentro de todo lo que tiene que ver con el monitoreo, también fue muy importante, y en todas las terapias y todos los pacientes que estuvieron respirados y con estos insumos críticos, fue muy importante tomar las recomendaciones de la Sociedad Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿no? Entonces, lo que hicimos también es tener claro de todas las drogas, cuáles eran las dosis máximas y mínimas, ¿sí? Y de qué cantidad de ampollas estábamos hablando. Porque estos pacientes también fueron muy difíciles de manejar, porque la verdad que sus pulmones y todo estaba, era muy, estaban como, ¿cómo decirlo? Húmedos. ¿Qué, Marta? Húmedos, pesados. No, estaban como muy fibrosados, Entonces, de repente, anteriormente, los pacientes habituales que estaban acostumbrados a tener los terapistas, requerían mucha menor cantidad de drogas que la que utilizaban actualmente. Y también nos pasó lo mismo también con la sedación y la analgesia. Entonces, uno veía que el comportamiento de estos pacientes tenía un comportamiento totalmente distinto y consumían más de estos medicamentos que lo que habitualmente veíamos. Entonces, bueno, se tenía una relación de cuál era el consumo de ampollas por día que llevaban estos pacientes para poder ir monitoreando y para poder ir viendo, porque a ver, cuando un insumo es escaso, hay que tratar de hacerlo rendir y estirar y tratar de que logre mantener al paciente, pero cuidándola de la mejor manera, porque uno no tiene otra posibilidad. O sea, lamentablemente los médicos han tenido que vivir con esta situación. O sea, la situación ha sido esta, muy dramática, pero ha sido esta. Entonces era muy importante tener en claro cuánto era lo que cada paciente podía estar cubriendo su tratamiento, pero no que excediera, porque, por ejemplo, también en varios expositores yo he visto que han hablado también sobre los bloqueantes neuromusculares y el hecho de usar un tren de 4 para ver realmente cuándo los pacientes estaban bien bloqueados y cuándo no, para no exagerar en el consumo, para lograr también optimizar este insumo. Entonces lo que llegamos a hacer, y ya les digo, es la manera de poder monitorear, es que las terapias empiecen a bajar en este tablero permanente que se tiene que llevar adelante en estos momentos críticos. Por ejemplo, este es un ejemplo, en la unidad de terapia intensiva adulto, cuántos COVID totales tenían todos los días, cuántos COVID estaban en asistencia respiratoria mecánica, cuántos estaban sedados, cuántos estaban relajados, y llevar realmente de todos esos pacientes, cuántas de estas drogas que usaban para sedación, o para analgesia, o para bloqueantes neuromusculares, yo acá le puse solo 2 ejemplos, cuánto llevaban todos los días y qué representaban, de qué cantidad por paciente representaba eso, para saber cuánto, si se excedía o no, y entonces permanentemente hacer el intercambio entre la dirección, los médicos tratantes y nosotros, y tratar de volver y adaptar para optimizar y para hacer que el recurso se consuma de la mejor manera posible y el paciente pueda estar atendido de la mejor manera posible. Pero estos fueron 2 tableros que hoy por hoy tenemos y que seguimos teniendo, lo mismo con todo lo vinculado con el personal, cuántos se contagiaban, cuántos no, cuándo estábamos en rojo con determinado servicio y había que ver cómo se reemplazaba y cómo se llevaba adelante. O sea, hubo que hacer permanentemente
con todos los insumos y todo lo necesario para poder atender a los pacientes. A su vez, también otro punto y otro foco importante en estos insumos críticos son todos los tratamientos antibióticos, ¿sí? Porque en realidad estos pacientes, y habitualmente estos pacientes de terapia, siempre los antibióticos que en ese momento se usaban era colistin, fofomicina, tigecyclina, en situaciones de pacientes más complejos o situaciones de pacientes que tenían alguna infección multiresistente, ¿no? Y en esto que tiene que ver con las dosis diarias definidas, que yo les di en el módulo, que son las dosis diarias medias que se utilizan para el principio activo para el cual fue aprobada su indicación. En este caso también, en los pacientes COVID, lo que se encontró es que estos pacientes tienen dosis más altas que las dosis medias definidas, y en algunos casos rozan bastante las dosis máximas, y en algunos otros casos se han pasado las dosis máximas de acuerdo a la situación en la cual se encontraba el paciente. Y entonces acá vemos que, por ejemplo, la colistina, que es de 200 miligramos día, la DDD es de 100, o la fofomicina, que hay pacientes que han llegado a tener 24.000 miligramos día, cuando es 8.000, o la tigecyclina, o el Astrionam, yo se los puse acá como para que tuvieran, o la Ceftabivactan. En realidad el Astrionam, Ceftabivactan, eran antibióticos que anteriormente prácticamente ni los usábamos, o sea, se dejaban reservados para situaciones muy, muy específicas de pacientes, bueno, realmente muy especiales. Pero en esta situación nos encontramos con tener que utilizarlos, tener que salir a comprarlos, tener que ver, bueno, cómo abastecer para cubrir todas estas situaciones. Y lo mismo con el meropenem, la piperacilina y el gabanco, que eran algo que históricamente se utilizaban. Esto para dar un pantallazo desde lo que vimos desde lo clínico, ¿no? Me gustaría, si alguno de ustedes quiere comentar algo, o hay algo que quiera aportar, bienvenido. No, está clarísimo, está clarísimo. Desde la gestión administrativa, lo importante era ver cómo acompañar toda esta necesidad y cómo hacer para comprar lo que se requiere y cómo iba teniendo ese cambio abrupto permanentemente. En la primera etapa, lo que nos focalizó de una manera importantísima era que, si ustedes recuerdan, dentro de estos insumos críticos, todo lo que era protección personal, lo que hablamos barbijos, camisolines, o sea, toda esa parte de insumos, yo por eso les puse acá desde julio del 2019, para que ustedes vean antes de la pandemia y qué pasó en pandemia, para que ustedes vean el gráfico, lo que son las barras, ¿sí? Es el promedio de pacientes con COVID. Los pacientes de COVID, ven acá, ven en abril del 20, 80 pacientes con COVID. En junio del 21, 243, y en mayo del 21, 304 pacientes con COVID, ¿sí? En realidad, estos aumentos tenía que ir acompañando absolutamente todos los insumos. Entonces ustedes, si por ejemplo vemos en la línea azul, los barbijos tripetableados, ustedes fíjense con qué cantidad esta institución se manejaba en 2019, fíjense en dónde están los valores, y fíjense hasta dónde llegaron los valores, hasta tener que tener 100.000 barbijos por mes, cuando antes no llegaban ni a 30.000. ¿Se entiende la magnitud? Por eso también es que todas las instituciones acompañamos este abrupto aumento, con lo cual todos los proveedores tenían en falta, porque todos estábamos en la misma situación. Así como llegó la situación de no tener prácticamente camas, pasaba lo mismo con los insumos, ¿sí? Si bien todo lo que fue protección personal fue muy crítico en la primera ola, después se generaron nuevos laboratorios o nuevas empresas que hicieron estos insumos, comenzó la importación, porque eso es verdad también, ante esta situación, todo lo que tuvo que ver con comercio exterior y todo lo que tuvo que ver con producción,
tuvo que ayudar a las empresas a que acompañaran, y rápidamente hubo muchas empresas que se reconvirtieron también, que se dedicaban a hacer otra cosa y se pusieron a hacer este tipo de insumos, porque eran prioritarios. O también los laboratorios que tenían muchas líneas de elaboración de distintos medicamentos, tuvieron que focalizar a parar esas líneas, que ya como ustedes saben, hubo muchos pacientes que ya en los hospitales no se internaban, han quedado como relegados, y bueno, y empezaron a producir las líneas de medicamentos que eran sumamente necesarios para abastecer estos crecimientos exponenciales. También acá ven la roja, ven los camisolines, ustedes ven que después bajaron, porque por ejemplo en nuestro caso decidimos hacer una idea nueva, que fue porque la verdad que la cantidad de camisolines que se necesitaban eran abismales, entonces se consiguió una empresa que decidió fabricar unos camisolines nuevos que eran como de tela de avión, y estaban fabricados específicamente, con lo cual esos camisolines esa misma empresa los lavaba, los fabricaba y todo, y bueno, eso hizo que pudiéramos bajar los camisolines convencionales de esta manera, porque se consiguió algo mejor, fabricándolo desde otro lugar, y bueno, eso hizo posible que este insumo no faltara después en ningún momento. Los barbijos 3M también fue una situación especial. Acá las líneas azules son todos los que son los barbijos 3M, y acá son la cantidad de pacientes, y ustedes fíjense también, para que ustedes vean, en julio del 2019, cuál era la cantidad, y fíjense, era 550, y acá estamos cerca de 1600, ¿sí? Y pueden ver cómo son los picos en cada una de las olas. De la misma manera, es importante seguir todo lo que estuvimos viendo de los antibióticos, el imipenen, el menopenen, la piperacilina, la vanco, y entonces acá pueden ir viendo cómo hay algunos picos, esto sobre todo es de la segunda ola, vinculada con la cantidad de unidades de piperacilina tazobactam o de meropenem, y cómo fue subiendo. Pero como les comentaba, generalmente lo que ha ocurrido es que se han empezado a utilizar también otros antibióticos que antes prácticamente usábamos muy poco, como pueden ver acá, la colistina. La colistina, fíjense que en lo máximo que hemos usado es un promedio como de 1700, hemos llegado a picos que ha llegado como a 2700. Esto fue en la segunda ola, esto fue en la primera, ¿sí? Lo mismo que la tigecyclina. Esto que después ustedes ven que bajan, no es que los pacientes no lo necesitaban, era que había que switchar por otra cosa porque los laboratorios se agotaban. Es más, la forma de poder comprar y poder tener una continuidad para siguientes tratamientos, no para los que ya estaban, era que uno tenía que comprar de antemano la producción que tenía el laboratorio. O sea, el laboratorio, antes de que lo empiece a producir, decía, bueno, yo ahora voy a hacer un lote de 2 millones de tigecyclina. Y bueno, ¿quiénes son los que lo van a necesitar? Entonces uno tenía que comprar y reservar la parte de lo que iba a necesitar antes de que estuviera fabricado. Eso no ha ocurrido nunca. Eso no ha ocurrido jamás. O sea, uno al revés. Uno estaba el producto, lo reservaba y a lo mejor pagaba al mes, a los 2 meses, a los 30, a los 60 días. Hemos llegado a esta situación, que por todas estas situaciones que estamos hablando, es que en un momento tuvimos que ir a una mesa de negociación entre los laboratorios, los lugares que tratábamos de internación, y bueno, y el gobierno, porque sinceramente es imposible de manejar estos aumentos y de esta manera con los precios. Ojo que los laboratorios también manifestaban que ellos las drogas, todas estas drogas son importadas, acá están todas las drogas que estamos utilizando, o mucho del material descartable, o a su vez en su momento, bueno, los respiradores, no era que tenemos toneladas de fábricas acá que hacen esto, y los principios activos son importados y se pagan en dólares, o sea, el comprar los kilos y kilos y kilos de los distintos principios activos que se necesitan, es una realidad que hay que pagarlos también en dólares.
Acá también vemos cómo fue el aumento de las distintas, otro tipo de antibióticos, los últimos, o sea, estos son los antibióticos que quedan como última instancia porque no hay una nueva investigación o antibióticos que hayan sido aprobados si sacamos esto. Estos son ya los de última generación, como el Astronan, la Septa-Avibactam y la daptomicina. Y bueno, vemos también cómo la Dapto ha hecho determinados picos, lo mismo que la Septa-Avi, que son medicamentos carísimos, y aparte que esto a nivel mundial, el hecho de usar, los españoles también mencionaban cómo han aumentado hasta un 75% el uso de este tipo de antibióticos, y lo que implica eso en la resistencia bacteriana que vamos a obtener de acá en adelante, ¿sí? También acá podemos ver qué pasó con anidofungina, con voriconazol, la anfotericina. Bueno, vemos la cantidad de pacientes con COVID y vemos cómo se ha manejado. Acá también lo que vemos que otro de lo que hemos, todo lo que tiene que ver con las heparinas de bajo molecular, que también se han utilizado muchísimo en COVID. Acá vemos cómo fueron subiendo, ustedes fíjense, que esto también lo hice como para que podamos ver, cuando vinculábamos que lo que más utilizaban los pacientes respirados son los bloqueantes neuromusculares, los sedantes y los analgésicos, y poder ver cómo, si consideramos cómo usábamos antes los analgésicos, los sedantes o los bloqueantes antes del COVID. Acá estamos en noviembre, ¿no? Fíjense los valores que tenemos, y fíjense en las dos olas, por ejemplo, de sedantes, ¿sí? De tener, ni llegaba ni a 1.500 unidades por mes. Hemos llegado a 40.000, más de 40.000. Ustedes saben lo que es eso, pero por eso era que la industria también daba falta, porque ni siquiera podía prever cómo esto subía. Y fíjense que en la segunda ola, cuando estamos hablando de sedantes, han pasado como 55.000, ¿sí? Lo mismo pasó con los analgésicos y los beta bloqueantes, o sea, con todo pasó lo mismo. Y en lo económico, para que podamos ver la arista económica, ¿cómo impactó esto? ¿Cómo fue estos aumentos de estos insumos tan críticos? ¿Cómo impactó en lo económico? Para que ustedes tengan una idea, como habíamos visto antes, cuando consideramos el insumo crítico y qué realmente necesitaban los profesionales como primera instancia, como analgésico, estaba el fentanilo. O sea, la primera elección para todo lo que es la SATI es el fentanilo. El fentanilo, fíjense, en el 2019 salía 15,98. En el 2020, 52,90. Y en el 2021, ahora, 385,10. O sea, aumentó 2.316%. ¿Pero por qué? Porque al fentanilo se le puso un precio máximo, porque fue cuando se empezó a intervenir, porque no tenía techo. O sea, todas estas drogas llegaron a un momento que no tenían techo. O sea, uno iba a comprar un fentanilo, iba a un proveedor y le decía 1.000 pesos, son 1.000 pesos por ampolla, o 1.500, o cada uno ponía el precio que le parecía. La morfina, fíjense, en el 2019 salía 15 pesos, en el 2020 49, en el de 2021 161,76, y ha habido momentos en la cual la morfina llegó a pedir, se pedía 500 pesos por ampolla de morfina, aumentó el 978%, fíjense que esto no es un tema de la inflación, no tuvo que ver con la inflación. El Astronan también aumentó un 300%, el Atracurio, que era de excelencia como bloqueante neuromuscular, ojo, estos aumentos que yo le estoy diciendo, no es aumento de venta al público, es aumento de institución. Estamos hablando de institución. Si ustedes se ponen y buscan en Alfabeta, van a ver otros precios. Si buscan venta al público de Alfabeta, van a ver otros precios 1000 veces peores que esto. El Atracurio, miren, en 2019 salía 40,98. 40 pesos con 98. Y pasó a salir 7,32.
¿Por qué es que yo digo que en esto del monitoreo y la auditoría es que había que mirar todo? Hubo que mirar cómo se usaba desde lo clínico, cuál era la calidad de todo esto que se usaba, cómo se compraba esto y cuánto costaba. Porque esto, para alguien que está en la parte privada, esto alguien lo tiene que pagar. O sea, la parte privada no hace beneficencia. O sea, la parte privada se supone que algo que se da, alguien lo paga. ¿No es? Y en el Estado también lo pagamos, porque en el Estado lo pagamos todos nosotros, que somos los ciudadanos. Esa es la realidad también. Alguien paga eso. Y el atracurio llegó a aumentar 1.686%. El atracurio también tuvo que tener un tope y se le puso un precio límite, por eso llegó a eso, porque el atracurio también se pedía muchísimo. Antes de que se pudiera poner el precio máximo, los valores eran terribles. O sea, una ampolla de atracurio que salía a 1.500 pesos, ustedes fíjense que estuvimos hablando que un paciente puede llegar a tener 30 ampollas por día. Saquen una cuenta solamente de atracurio. Y el rocuronio que se utilizó mucho, fíjense que el rocuronio prácticamente no aumentó muy poco. En muchas de las instituciones, y teniendo en cuenta si el rocuronio también es importado, pero bueno, mantuvo otro precio. Con la enoxa de 40, que también como heparina de bajo peso molecular aumentó un 425%, pero ustedes habrán visto en algún lugar que la enoxa llegó a aumentar como un 1.100 y pico por ciento, que es sobre todo la de 60. Y el midazolam, fíjese que aumentó un 3.034%. El midazolam también ha llegado a momentos en los cuales su uso estaba demasiado exagerado, y eso tiene que ver con que los pacientes cuando comienzan a recibir midazolam, y sobre todo si son pacientes que ya venían tomando, como pasa con muchos habitantes de nuestro país, vienen tomando benzodiazepinas, ya los receptores se bloquean rápidamente, y por más que uno le dé litros y litros y litros de midazolam, no lo logra. Por eso también hay que estar monitoreándolo y viendo también el tema. Y bueno, y el propofol un 103. Yo, para que tengan una idea, a fines del 2019 ya esto de los aumentos de los precios se venía observando, y por lo tanto la Unión Argentina de Salud ya había sacado un comunicado diciendo que el aumento en promedio en ese momento ya era del 503% en algunos de los medicamentos asignados para COVID. Ustedes pudieron ver algunos que yo les mostré. Por todo este escenario que estuvimos hablando, es que fue necesario en abril hacer un acuerdo de precios, para que realmente hubiera un límite, por lo menos, y esto era obligatorio porque formaba parte del DNU. Entonces, por lo menos que se pudiera tener un bloqueante neuromuscular, en este caso era atracurio y pancuronio, que se asegurara que más de tanto plata no iba a salir, porque ya era insostenible. El fentanilo lo mismo, o sea, tratar de buscar un analgésico que permita que más de esta plata no va a costar. Lo mismo ocurrió con el midazolam y lo mismo con el propofol, para poder asegurar en esos 3 bloques, que era la sedación, la analgesia y los bloqueantes neuromusculares, asegurar que no pasara de determinados límites, a pesar de la falta o la gran demanda que había, y que no se produzca un estrago en el mercado, y sobre todo, lo más importante, que los pacientes pudieran tener lo que se requería. Y en esto, que como ustedes habrán escuchado mucho hablar, y que también en su momento habló el director médico del Fernández, donde dijo que cada cama con estos medicamentos salían 100.000 pesos, y en algunos casos más de 100.000 pesos, ustedes se van a dar una idea con esto que yo les muestro, porque ustedes fíjense, nosotros acá lo que hicimos fue, en los distintos meses que se va haciendo, cuál fue el promedio de respirados que teníamos, en ese caso 69 respirados, y cuál fue el costo promedio de cada paciente día para sostener esto, poder tenerlo respirado
solo adaptado, no estamos hablando ni ningún antibiótico, ni ningún nada, ni cuánto cobra un médico, una enfermera, un nada. Solamente poder tenerlo al paciente sedado, bloqueado y con analgesia. Y ahí ven que en promedio de todo esto, un paciente cuesta, en mayo costó 16.778,74, solamente de esto, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, en lo que tiene que ver con sedación, ese mes se gastó 21.893.000 para poder mantener esos pacientes sedados. Los bloqueantes neuromusculares se gastó 9.766.000. ¿Pero por qué se gastó eso? Se gastó eso porque usamos Recuronio, que sale 392 pesos, y no sale 900 pesos si hablamos, por ejemplo, del atracurio, ¿sí? Y en la analgesia, como no había, o sea, estas cosas se usaron porque no había otra cosa, no es que, vieron que cuando dijimos cuáles eran los de excelencia, pero se usaron porque no había otra cosa. Y morfina, que no es lo ideal en estos pacientes, todos los efectos adversos que trae la morfina, bueno, en realidad para la morfina que se usó ese mes para analgesia fueron 4.229.000. Ahora, cuando nosotros ya nos vamos a junio, al mes siguiente, ya esto aumentó a 24.707.000, ¿sí? Y en este caso, lo que vemos es que fíjense que se usó midazolam y ya 21 millones de pesos solamente es de este midazolam. Pues ya les digo, se switchea de acuerdo a lo que se va consiguiendo. Y como pueden ver acá, Rocuronio ya no había, y entonces hubo que comprar atracurio. Al comprar atracurio, ya el atracurio solo salió 20.258.000. En este caso, bueno, ya la morfina se usó más o menos como el fentanilo, en relación ya no era solo morfina, entonces esto también aumentó porque, bueno, la morfina es mucho más barata en relación con el fentanilo, pero obvio, lo que se obtiene del paciente, el bienestar y el tema de los efectos adversos, es mucho mejor el fentanilo que la morfina. Y si nos ponemos a ver, vinculado con los antibióticos de los pacientes, si ustedes recuerdan, acá en esta no, pero si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos de los antibióticos, si nosotros le tenemos que poner Ceftabi a un paciente, fíjense que cada ampolla sale 15.650 pesos cada ampolla. O sea, que un paciente que tiene un tratamiento de Ceftabi más Astrionan, que es lo que habitualmente le dan, ya eso solo son 60.000 pesos. Eso solo. Más los bloqueantes neuromusculares, que lo vimos recién, estamos hablando como de 25.000 pesos. Entonces, bueno, esto que decimos, que este tipo de insumos llegan a 100.000 pesos, y en algunos casos, depende qué es lo que yo utilice, puede llegar a más de 100.000 pesos por día, es una lamentable realidad. Es una lamentable realidad. Pero bueno, yo porque le traje, yo lo que intenté es tratar de traerle todos estos números, tratar de traerle cómo son y fueron los seguimientos en todo esto, porque gracias al trabajo en equipo de todos los distintos jefes de los distintos servicios, de la dirección y todo, en conjunto, uno pudo acompañar todo esto que ustedes habrán visto, que la verdad que es como un tsunami, como yo le digo, ¿no? Porque fue un día a día, y es un día a día, donde es importantísimo monitorear y auditar absolutamente todo lo que se va haciendo con estos pacientes, porque tenemos un combo que es bastante explosivo. Tenemos el tema de que en su momento y con estas olas no logramos tener toda la cantidad de medicamentos y de insumos que se necesitan. Tenemos que velar también por la calidad de lo que estamos usando y si los tratamientos que estamos utilizando realmente son los mejores y los recomendados, o en muchos casos termina siendo lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, ¿sí? Y otro punto que no es menor es el impacto económico, ¿sí? Que realmente por todas estas situaciones hizo que este impacto económico sea brutal, sinceramente. Por eso es que, bueno,
hay muchas entidades o hay muchas situaciones en las cuales unos estarán más complicados que otros, porque los números son otros. Esa es la realidad. Así que bueno, a mí me gustaría ver que participen, que tratemos de que me puedan contar si ustedes también vieron desde sus lugares estas situaciones, cómo la vivieron, cómo lo llevaron, cómo lo enfrentaron y lo pudieron llevar adelante. Se quedaron callados, nadie quiere decir Estaba nada. esperando, sí. Sí. Yo me preguntaba qué acompañamiento hubo desde el lado del gobierno, ¿no? Respecto de o provisión. Veo que hicieron un acuerdo de precios ya cuando las cosas estaban bastante críticas. Sí. Y bueno, si ustedes se sintieron acompañados en este momento, es decir, por el Ministerio de Salud y de Economía, respecto de poner un freno a estos aumentos que realmente son increíbles, ¿no? Increíbles el porcentaje de aumento ha sido prácticamente que provocó, además de la pandemia, es el impacto económico ha sido muy importante en todas las entidades. Sí. ¿Cómo participaron las entidades? Sí, ahí hubo un tema importante de jurisdicciones, porque lo que ocurrió es que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con Cava, ellos se manejaron haciendo sus compras centralizadas, ¿sí? Y entonces realmente, por determinados momentos ha pasado que cuando uno quería comprar a determinado laboratorio, gran parte de su producción ya la tenía reservada o para Nación o para Cava. O a veces ha pasado que también en licitaciones de provincia de Buenos Aires tenían reservadas determinada cantidad de este tipo de productos. Entonces, a los que no formábamos parte realmente del Estado, se nos hacía muy difícil poder tener lo que quedaba y al precio que quedaba. Por eso es que hubo que unirse desde mucho de lo que tenía que ver con todas las instituciones privadas o las instituciones de comunidad, los hospitales de comunidad, para realmente llevar esto, y en algunas situaciones se ha planteado y se ha tenido que sentar el Ministerio de Nación para hablar con las distintas empresas proveedoras de todos estos insumos, para ver cómo nos iban dando distintos cupos que tenían que repartirse de acuerdo a la cantidad de camas que cada institución tenía. Porque también llegó un momento que, ¿qué pasaba? Que las instituciones que a lo mejor se adelantaron, o ya te digo, porque sea Cava o porque sea Nación, y ya se habían adelantado y habían reservado estos stocks, en estas situaciones críticas de nada sirve que una institución tenga stock para 2 meses cuando hay otras 4 que se están quedando sin stock y que también tienen sus pacientes ahí adentro. Entonces, hubo que acordar a que todo esto que quedaba de medicación o de respiradores o lo que fuera, con los respiradores pasó también. Cava nos trajo respiradores, porque en ese instante donde vos tenés que dar respuesta, porque los ciudadanos son de acá y tenés que ver que el país que los cubra, hubo que llegar a que, bueno, saquemos cupo de un lado y que el cupo se le pase a otro, y que realmente no haya un acobachamiento, como dicen, de determinadas instituciones, y que los otros no puedan hacer frente a su situación. O sea, eso hubo que sentarse y permanentemente hablarlo y llegar a los acuerdos correspondientes. Obvio que se entiende que todos los lugares privados, obvio que van a tener que pagar por todo lo que compran, pero el tema era que la distribución sea equitativa y que permita a todos la atención. Sinceramente, nunca habíamos pasado por una situación como esta. O sea, fue la primera vez. Todos tuvimos que aprender en cómo hacer ante estas situaciones tan críticas. Eso fue la realidad. Y después pasaba que si algún laboratorio supuestamente ya tenía reservado, porque llegamos a esta situación donde los laboratorios antes de fabricar ya tenían reservado esos lotes
para distintas instituciones. Entonces, bueno, el Estado tenía que intervenir nuevamente y decir, bueno, ¿cuánto se le va a entregar a tal? ¿Cuánto tal? Como vieron que en lo que eran las páginas estaba día a día, se decía claramente cuántas camas de terapia quedaban disponibles y cuántas no. Entonces también en un momento se hizo como una gran proyección de que si considerábamos que todas esas camas, los pacientes estaban todos respirados, con estas cuentas que yo le digo, de que a grosso modo uno dice, bueno, va a llevar tanto de fentanilo, tanto de bloqueante neuromuscular, tanto de todo, bueno, yo tengo que decir que si en el país hay 1000 camas de terapia intensiva, bueno, me va a llevar esta cantidad de ampollas. Y esa cuenta la hicimos entre todos también, entonces, pues los laboratorios también decían, ¿y yo hasta dónde tengo que producir? Porque hasta dónde dejo de hacer determinadas líneas de medicamentos que ya estoy haciendo para no hacerlas más y dedicarme, por ejemplo, solamente a hacer fentanilo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta dónde yo tengo que hacer de fentanilo? Porque la industria también planteaba, yo no sé hasta dónde tengo que hacer, no sé hasta dónde llega, cuándo tocó el techo. Entonces, bueno, hubo que sentarse y hubo que ir viendo todas esas situaciones para poder solucionarlo. Fue todo un aprendizaje, en realidad tuvimos que aprender todos. Es así. Claro que sí. Así. Bueno, están todos súper callados. Sí, No. sí, abrí el micrófono. Bueno, primero, súper interesante lo que comentaste y bueno, y todo lo que fuiste transmitiendo sobre la gestión de todo esto y lo complejo y la cantidad de variables, ¿no? Tengo miles de dudas, pero dos que refieren a dos cuestiones económicas y no necesariamente vinculadas. Una, si no estoy preguntando nada impreguntable, que no lo sé, de los bloqueantes, no sé. Los bloqueantes neuromusculares, Atracurio, Pancuronio. Vos mencionaste que había uno, que era el, digamos, que se prefería, y otro, digamos, otra opción, no la primera opción, que tuvo un comportamiento de precio completamente diferente. Si tenías alguna hipótesis acerca de por qué en un momento de alta demanda total, o sea que todo el mundo está demandando, ¿cómo puede ser que este otro, que no era la primera opción, pero que de todos modos estaba en la cartera de opciones disponibles, qué cosas explicarían que no tuvo un comportamiento tan alocado, su precio, si se lo compara con otros insumos que sí, también fueron demandados? Eso, una pregunta. Y la otra, vos dijiste, y uno piensa y conoce que es así, alguien tiene que pagar todo esto, o sea, todo esto que se fue necesitando, e incluso cambiaron los tiempos de los pagos, no a posteriori, sino antes de recibir los insumos, o para poder recibirlos y para poder asegurarse. Y me preguntaba si hubo desde las instituciones prestadoras, si hubo situaciones en las que pudieron conversar, negociar y acordar algún tipo de pago X por parte de financiadores que no fueran ellas mismas. Por ejemplo, el italiano trabaja con pacientes propios y también con pacientes de otras financiadores. El Güemes, bueno, el alemán. Si pudieron acordar algún tipo de pago por día, como aparte de lo que estaba, digamos, supuesto en los acuerdos y en los nomencladores y en todo lo que tenían previsto como cosa estándar. Porque estos valores que vos mencionabas, que solamente refieren a la posibilidad de poder tener una persona respirada día a día, y después está todo lo demás, bueno, si la persona tiene que estar 21 días, es una cuenta que es catastrófica, digamos. Entonces, si existió la posibilidad de negociar un pago. Eso fue, así como ven, de esto que hubo que sacarlo día a día y hacerlo, eso con esas mismas cuentas que ustedes ven, la dirección tuvo que ir, y muchas instituciones lo han hecho, tuvieron que ir a las distintas obras sociales o pagas con los números claros y contundentes, y en el día a día por eso se sacaban todo el tiempo, y decir, mirá, vos me estabas pagando, no sé, 3.000 pesos por los insumos día de la terapia. Y mirá solo esto lo que es, sí, lo que pasa es que en esa situación hubo algunos que accedieron a hacer un aumento, hubo otros, no, yo no puedo, yo no te puedo dar, yo no tengo manera, no, sí, o sea,
esto fue, como yo digo, ¿no? En este aprendizaje, claro, vos imaginate que uno día a día se iba dando cuenta de cómo esto se iba desfasando, o sea, nunca nadie nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación. Entonces, ante esa situación, obvio, los directivos tenían que ir uno por uno a volver, bueno, aunque sea, llegarme a un punto medio, y obvio, y capaz que, ponele, te decían, bueno, no sé, me decís que sale 30.000 pesos, yo puedo darte hasta 5.000, ponele, no sé, ¿viste? O sea, sí, hubo que llegar a negociar y a ver qué se podía, qué es lo que hasta dónde se podía llegar, porque esto tiraba por la borda todos los acuerdos previos que había, ¿viste? Es más, hasta, como yo te digo, como decía recién, uno no sabía hasta dónde estaba su techo, porque estos pacientes, y en la segunda ola, se empezaron a complicar de una manera peor que lo que habíamos tenido en la primera etapa, en la primera ola, que todo sumaba, y sumaba, y sumaba. ¿Viste? Y bueno, pero el paciente había que asistirlo, y las cuentas son otras, es verdad, son otras. Y con respecto a lo que vos decís de qué pasó con el rocuronio versus el atracurio, eso, ahí estaba. Eso también es un tema, porque primero el rocuronio en las mayorías de las instituciones no se utilizaba porque era, viste, como esa droga que era la niña bonita que lo usaba un poco solo en el quirófano. Se usaba apenas un poquito en el quirófano, porque en realidad, la verdad que tanto el atracurio como el pancuronio eran mucho más económicos, los terapistas estaban muy acostumbrados a utilizarlos, eran como que el rocuronio era del quirófano, y el atracurio y el pancuronio era típico del manejo que hacía siempre el terapista. Y así pasó con muchos otros insumos, ¿no? Era como que la terapia estaba acostumbrada a determinadas situaciones de su paciente, manejarlo con determinado pool de drogas. Y eso era lo que tenía sumamente establecido, estandarizado, y sabía. De hecho, nos ha pasado que con el rocuronio, los pacientes consumen mucho menos, para poder tenerlo bloqueado, consumen mucho menos que el atracurio y el pancuronio. A nosotros nos pasó en la primera ola que los pacientes con rocuronio, con 13 ampollas, quedaban bloqueados sin ningún problema. Mientras que los que tenían pancuronio y atracurio teníamos que consumir el doble, como 30 por día. Está bien, el terapista tuvo que ir haciendo su mano en este tema, ¿no? Porque no era, como digo, el insumo que preponderantemente usaba, pero hasta terminó resultando mejor en esa situación. Yo no te puedo explicar por qué eso ocurrió, porque el rocuronio es importado, el principio activo que tiene es importado, y el rocuronio tuvo un comportamiento distinto. Y los terapistas se adaptaron a él, y los pacientes también. Pero lo que pasa es que también va de la mano que también era un insumo escaso, porque los que hacían rocuronio no tenían las líneas de producción para poder abastecer también a toda la necesidad que teníamos como país y que como mundo, ¿no? Porque el rocuronio es una empresa multinacional la que lo fabrica. Así que no era una demanda de acá, sino una demanda mundial. Pero también el mercado tiene esos comportamientos y tiene esas situaciones, que es lógico que todo esto que hablamos y todo esto que se puso en la mesa, ¿no? Se puso en la mesa de hablar con Nación y con lo que era necesario, y estaban los laboratorios también, de producción nacional también, porque bueno, había que buscar la manera. Ellos también, obvio que decían, a mí me cobran en dólares las drogas que vienen y me lo cobran al dólar que me sale caro, pero a su vez también me demora mucho tiempo, porque eso era otra cosa que manifestaban, que realmente cuando vos querés entrar una nueva droga, y para que la liberen y te la dejan entrar, el tema del papelerío y el tema de la aduana y todo eso que implica, a ellos en condiciones normales de presión y de temperatura les lleva como 2 o 3 meses, entonces también hubo que hablar y que en eso intervino producción,
producción y también intervino todo lo que es comercio exterior, para que en estas situaciones de estos insumos tuvieran una vía de excepción mucho Claro. más rápida. Porque, viste, o sea, cuando nos sentábamos entre todos y cada uno manifestaba cuál era su problema, el rector, que viene a ser el Ministerio de Nación, tenía que ver la manera, eso también estaba escrito en el DNU, tenía que ver la manera de agilizar todo para que realmente todas las partes pudieran conseguir lo que era necesario. Pero bueno, fue así, en un aprendizaje en el día a día de todos lados. Bueno, Esa es muchas la gracias. realidad. No, por nada, por nada. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? ¿O alguna experiencia que haya vivido? Vos, Javier, estás callado hoy. Sí, sí, no, bueno, mi experiencia asistencial no ha sido en la atención directa de pacientes COVID. He atendido pacientes COVID, pero desde la perspectiva de cuidados paliativos y en ambulatorio o en domicilio, ¿no? Sí. Pero, digamos, de alguna manera estaba al tanto de algunos de estos datos que vos compartiste hoy por conversaciones con la gente del sanatorio, ¿no? Uh-huh. Yo recién estaba pensando en la pregunta sobre el pancuronio, porque que si no era la niña bonita, y fíjate que vos misma decís, terminó siendo de alguna manera reflejando una mejor efectividad, ¿no? Y digo, ¿cuánto del perfil prescriptivo de los médicos está condicionado por las condiciones, está condicionado por las estrategias de marketing y de venta? O sea, esto que vos dijiste al final es muy llamativo. Al final, con menos dosis, teníamos inclusive mejores resultados con el pancuronio. Que es Con el además... Roku. Esto Con el rocuronio, con el con Roku. rocuronio. Con el Lo que Roku, pasa es que, claro, era algo que los terapistas habitualmente, el rocuronio no era como su droga de excelencia en épocas normales, ¿no? En Pero vos épocas... sabés que para los médicos el concepto de droga de excelencia a veces viene muy acompañado desde el marketing, la excelencia de algunas drogas, ¿no? Igual también, Javier, hubo un momento del 2019, 2018, donde el rocuronio era como un poco más caro que el pancu y el atracurio, ¿no? Era como que un poco más caro. Y después se revirtió esta situación. Claro, claro. No, yo digo, me imagino que va a ser muy interesante analizar después la dinámica del mercado, de los precios, para sacar algunas conclusiones, pero sobre todo para cómo posicionarse para el futuro, porque la verdad que todo indica de que superado lo que hoy llamamos COVID-19, habrá que pensar en alguna otra alternativa, llamarlo COVID-23 o será con otro nombre, pero en el paisaje epidemiológico que se viene, es imposible que el sistema de salud ignore la posibilidad concreta y cierta de otro episodio que puede ser pandémico o quizás con menos extensión global o quizás con más, pero esta problemática ya está instalada, ¿no? Sí, sí. La verdad que uno ve que el sistema de salud argentino dio una respuesta, yo diría en general buena, digo, sin sumarse al discurso exitista, y evitando la crítica también con intención política. Creo que en general se respondió desde lo asistencial bien, en lo estrictamente COVID. Lo que tampoco sabemos qué va a pasar es qué va a pasar con todo lo que no es COVID y que está pendiente y que en algún lado está y que en algún lado va a impactar sobre el sistema también, incluyendo el impacto sobre el propio personal de salud, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay otra cosa que pasó con los insumos que no se los dije, es que ojo que muchas instituciones y hasta la propia provincia de Buenos Aires tuvieron que importar. Importaron de otros laboratorios, importaron de Chile, importaron de otros lugares, el italiano mismo. Cuando llegamos a estas situaciones tan críticas de la falta, varias instituciones o distintos lugares optaron por importar.
De hecho, a nosotros también nos pasó, la situación al principio muy, muy complicada, era con los N95, que eso era re grave, porque realmente, justamente, todo el personal que está ahí con los pacientes COVID, no darle un N95 es una locura, y no llegábamos a tener, y de hecho, hasta cuando se empezó a importar, que supuestamente se obtenían los papeles diciendo que sí, que cumplía con filtrar el 95%, a varias instituciones, y las nuestras incluidas, habíamos conseguido un lugar donde ese laboratorio nos hacía la prueba realmente de filtración y cuánto filtraba, y fue terrible ver algunos N95 que habían traído, que supuestamente con sus papeles, ¿no? Y todo, y filtraban 40% en vez del 95%. O sea, realmente eso también fue muy terrible tener que vivirlo, porque uno se siente responsable, por lo menos en mi caso, yo me siento responsable de que si mis colegas, yo tengo que tratar de darle lo mejor, porque son los que están en la línea de batalla, son los que están enfrente del paciente COVID. Entonces, bueno, en ese momento, gracias a Dios, alineado con la dirección, accedió a que porque cada vez que mandaban muestras, tratábamos de pedir muestras, y antes de dársela al personal de salud, las mandábamos a chequear. Y así hicimos varias instituciones empezamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque venían con los papeles que ya venían de otro lado, que estaban aprobadas, qué sé yo, en esta situación de crisis, entraban con los papeles que venían de otro país, y bueno, tuvimos lamentablemente situaciones así donde no cumplían con las normas mínimas que debían cumplir, cosas así tan críticas como eso, ¿no? De poner cara a cara un médico o una enfermera con un paciente que tiene COVID. Pero bueno, creo que eso también fue parte del aprendizaje. Y con eso, como vos decís, ¿no, Javier? Con caras al futuro, cosas a tener en cuenta, para, bueno, que no vuelvan a ocurrir cuando en otro momento tengamos que volver a salir a enfrentar estas situaciones. Ojalá que nosotros ya no estemos acá, pero bueno, si llega a ocurrir, lo vamos a tener en cuenta. Sí, sí, ojalá no nos toque de nuevo a nosotros, pero en general tampoco estamos tan grandes, así que yo creo que por ahí alguna otra nos va a pegar. No sé si en la actividad o en el retiro, pero alguna otra va a pegar. Y ya venimos con el ébola, el N1H1, y esto, con el ébola habíamos comprado, no te puedo explicar, más o menos un traje de astronauta, por si venía. Así que bueno. Bueno, no sé si ¿Alguna otra pregunta? Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Bueno, aprovechen porque es como les decimos siempre, son expertos verdaderos los que tenemos en los conversatorios, así que hay que aprovechar. Y si no tienen más preguntas, iremos cerrando y esperaremos el próximo conversatorio, no sé. ¿Tienen alguna? Les damos... ¿Vieron como decimos, hable ahora o calle para siempre? No, mentira, no es que callen para siempre. Pueden volver a hablar en otro momento y les mandamos la pregunta y demás. Pero hay que aprovecharla ya que la tenemos acá. No, cualquier cosa, bueno, tienen mi mail y me preguntan lo que necesiten. No, y para todos los alumnos que la van a ver grabada, seguramente ellos te pueden hacer otras preguntas. Sí. Mil disculpas por todo el tema hoy de la conexión, que escapó a mis posibilidades. Sinceramente, fue muy desprolijo, pero bueno, disculpen. No, pero no es responsabilidad, de verdad, son los microcortes que hacen las empresas, me lo explicaron a mí porque yo incluso tengo hasta con cable mi computadora, que tiene para ponerla con wifi, pero les dije, por favor, déjenmela con cable. Así que de verdad, hay cosas que ya escapan a lo que podemos hacer. Sí. Así que... Una cosa que solamente les aclaro con esto que yo les mostraba, esta cosa de los precios y todo lo que vimos, en realidad también
está dentro de los rangos de las distintas instituciones que también fuimos intercambiando, porque nosotros también nos preguntábamos todos con todos, y cuando fuimos a las distintas mesas para hablar, obvio que manejábamos los precios y lo que cada uno iba ocurriendo. O sea, no era una situación aislada, sino que lo corroborábamos absolutamente entre todos e intercambiábamos los datos, por supuesto. Así que bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos enormemente a Estela su generosidad, la hermosa exposición que nos hizo, la cercanía para respondernos y para contarnos todo. Les agradecemos a los alumnos que están acá siempre, a Martita que nos acompaña muchas veces, y te esperamos la próxima también, Martita. Y bueno, seguimos trabajando en el diplomado, y ya pronto, porque a mí me toca el último módulo, la parte de investigación y del armado del trabajo final. Así que ya vayan pensando, vayan eligiendo temas. Vamos a hacer, perdón Estelita y Marti, si me dan 2 minutitos para contarles, un artículo de revisión. ¿Qué significa el artículo de revisión? Vemos en todo lo que ya está publicado, en lugares serios, científicos, ¿sí? Y ahí trabajamos para hacer el artículo. Así que ya vayan pensando en los nombres, en las cosas que quieran ir investigando, y si pueden, pónganse en parejas o de a 3, ¿sí? Porque siempre es mucho mejor el trabajo en equipo. Yo ahora estoy haciendo mi postdoctorado, un artículo de revisión, por supuesto que lo voy a adaptar para ustedes, y voy a hacer justamente eso, trabajo en equipo, dentro de la educación integral, y el sentido de vida, para seguir con lo mío, ¿no? Pero bueno, así que todo lo que estoy aprendiendo lo voy a adaptar para dárselo a ustedes también, aunque ya está todo planificado, obviamente, ¿sí? Pero bueno, vayan pensando y que sea en equipo. Así que gracias de nuevo, Estelita, gracias Marti, gracias a todos, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.